Hola chicos, seguramente alguna vez habéis querido decir algo, pero no habéis encontrado las palabras. O alguna vez habéis querido expresar algo, pero no habéis sabido cómo. Pues para eso está el arte. Y el arte nos da herramientas para ir más allá del lenguaje, de la simple expresión. El arte de los griegos está en la base del arte moderno y del arte actual menos, ¿vale? Cuando seáis unos historiadores del arte en bachillerato, si llegáis o si queréis, lo veremos. Pero el arte griego ha acompañado a la humanidad hasta hace bien poco y todavía hoy, aunque de una forma minoritaria, sigue acompañando. Papá. Dime. Sí, es leche. Claro. Y entonces, en cuanto al arte, podemos hablar de varias cosas. En primer lugar, de la literatura. Y en Grecia ya hemos visto la importancia de la literatura con obras como la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Vale? Muy importantes, importantísimas para entender el mundo como lo entendemos. Pensad que hemos estado 3000 años escuchando las aventuras de Aquiles y de Odiseo, que son los protagonistas de esas dos obras. Eso en cuanto a la literatura épica. Luego también el teatro, ¿vale? Ha habido grandes dramaturgos. Dramaturgos son los que escriben teatro. Griegos, que todavía hoy son representados en los teatros de nuestras ciudades, ¿vale? Y he representado obras pues, conocidas como la obra de Electra, o la obra de Edipo Rey, o la obra de Las ratas, ¿vale? Hay muchísimas, ¿vale? De grandes dramaturgos griegos que han llegado hasta nosotros. También la poesía, ¿vale? La poesía griega se ha conservado un poco menos, pero existe y hay antologías pues muy bonitas sobre ella y sobre todo tratan temas pues como la religión, el amor, los paisajes, los sentimientos, ¿vale? Todo aquello que la poesía... No te metas cosas en la boca, Eduardo. No, hombre, que te atragantas. No, 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 boca no. Te vas a hacer pupa. Vale, entonces fijaos, en cuanto a la literatura, cuánto le debemos a los griegos, muchísimo. Pero hay más expresiones artísticas y normalmente los historiadores del arte tendemos a dividir esas expresiones fundamentalmente en tres. De la literatura se encarga más los del departamento de lengua castellana o de lenguas clásicas en este caso, que son los grandes especialistas en griego y en latín. Pero en cuanto al arte, somos los historiadores los que nos dedicamos a estudiarlo y solemos dividirlo en tres, que son la arquitectura, la escultura y la pintura. En cuanto a la arquitectura de los griegos, hay que decir que el edificio fundamental, el más original de los griegos, aunque ahora veremos que no es original del todo, pero por el cual los griegos son conocidos. Sí, estos son nueces, pero no puedes comer nueces. Los niños, ¿qué quieres? ¿Galleta? ¿Quieres otra galleta? Sí, quiero otra galleta. También es un arte saber entender a los niños pequeños. O él dice nana, en realidad está pidiendo pan. O él dice ne, y en realidad lo que quiere es carne. O dice titi, y en realidad lo que quiere es salchicha. Toma. ¿Quieres más galleta? ¿Sí? Pues venga, deja eso, deja eso. Vale. El edificio fundamental de los griegos es el templo, ¿vale? Y sus obras más importantes son templos. Y los templos griegos proceden de una construcción anterior, provienen de las antiguas casas micénicas y por eso comparten con ella pues, algunos elementos que todavía hoy se pueden ver en los restos arqueológicos de los templos griegos, como son los triglifos y las metopas, ¿vale? Y luego os pondré unas imágenes para que veáis todas estas cosas que os estoy diciendo, ¿vale? El templo como edificio fundamental y además el templo con una función que no es la función que tienen actualmente los templos, las iglesias. Hoy actualmente la iglesia cristiana católica, tiene la función de ser la casa de Dios. Ahí va la gente para encontrarse con Dios, para rezar, para pedir por los suyos y demás. En el templo griego no, en el templo griego no entraba la gente. En el templo griego solo podían entrar los sacerdotes y las sacerdotisas. Y se utilizaban sobre todo a nivel de ciudad, pues como gran escenario.
Allí se realizaban grandes procesiones, ¿vale? Y el punto culminante de la procesión era el templo. Y en la fachada, junto a la fachada, se realizaban sacrificios, ofrendas. Dime, dime. No, ¿quieres que me siente? ¿Me siento? Vale, muy bien. Vale, entonces el templo. Templo griego, fundamental para conocerlo. Y el templo griego más importante, el más famoso, es el Partenón de Atenas, que todavía hoy se puede visitar. Yo siempre, cuando pienso en el Partenón, me acuerdo de un autor que me gusta mucho, que se llama Josep Pla, que dijo que la primera vez que vio el Partenón en vivo y en directo, tuvo el impulso de abrazarse a una de sus columnas. ¿Por qué? Porque las había estado admirando durante años en los libros, pero por fin las veía vivas. Bueno, porque el arte está vivo, sigue vivo. Y porque nos produce estímulos que nos motivan para seguir adelante con ilusión y felicidad. Escultura, ¿vale? La escultura de los griegos es muy interesante y tiene algo de profética, ¿vale? Tiene algo de avanzar cosas que en el futuro se van a ver. La escultura griega se suele dividir en 3 etapas: la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa helenística, ¿vale? Y su punto fundamental, ¿vale?, es una evolución que va desde, a ver cómo os lo digo, desde lo seco a lo emotivo. Es decir, cuando veis a una persona y esa persona es muy seca, pues eso, que no sonríe mucho, que no abraza, no da besos, no te da la mano cuando te ve, siempre está muy serio, ¿vale? Se dice, es una persona seca. Pues el arte arcaico griego era un poco seco. Los kuroi y los korai, que eran las muchachas de la cultura minoica, que pertenecen a esa etapa arcaica, eran figuras muy tiesas, así que no decían nada, no tenían expresividad, ¿vale? Y que bebían un poco, se inspiraban en las antiguas esculturas egipcias, ¿vale?, que tampoco tenían movimiento ni expresividad. Luego en la época clásica eso va cambiando un poco, las figuras van ganando en dulzura. Mi hijo está tirando todas las tizas al suelo. No tires las tizas al suelo. No, que eso es para jugar, momento que lo detenga. Vamos a la galleta. Esto de tener que ir detrás del niño todo el día es agotador, créanme, de verdad. ¿Por dónde iba? Sí, en la época clásica las esculturas, las figuras humanas, porque sobre todo la escultura griega lo que busca es expresar el cuerpo humano, ¿vale?, trasladarlo, dar una imagen del cuerpo humano y de sus elementos. Pues las esculturas del periodo clásico ganan en suavidad, ganan en expresividad, y sobre todo hay un intento por parte de autores pues como Polícleto, Praxíteles, Lisipo, otros, lo que buscan es la proporcionalidad, es decir, que el cuerpo humano sea proporcional, que de las distintas partes estén en armonía con el resto y con sí mismas, ¿vale? Que tú veas una escultura y notes calma y tranquilidad y digas, qué bien hecho está, y no te llame la atención nada, ni una cabeza demasiado grande, ni un brazo demasiado corto, ni tensión así que te haga sentirte un poco incómodo. No, siempre búsqueda de la proporcionalidad, de la armonía, a veces de la simetría también, ¿vale? Y eso lo podemos ver en obras pues como el Doríforo de Praxíteles, o lo podemos ver en otras obras como la Auriga de Delfos, ¿vale?, o lo podemos ver también en la Venus de Milo, muy famosa, ¿vale? Son representaciones que nos transmiten simetría, proporcionalidad, sosiego. Y luego está el último periodo, que es el periodo llamado helenístico, donde todo eso se acaba. Se acabó la armonía, se acabó la tranquilidad. Y las figuras humanas empiezan a adquirir, los escultores, fuerza, tensión, emotividad. Los rostros ya transmiten alegría, tristeza, o enfado, sorpresa, ¿vale?, miedo. Lo que se busca en el periodo helenístico es transmitir esas emociones, y si para eso tengo que ser desproporcionado, y tengo que poner un brazo muy grande para mostrar fortaleza, o un ceño demasiado fruncido, o un movimiento así de deportista que está a punto de romperse, pues no pasa nada.
porque mi finalidad fundamental es transmitir esa tensión, ese desasosiego, esa alegría, ese esfuerzo sobrehumano, ¿vale? La emotividad. Y os decía que esta evolución del arte profético, de lo seco hasta lo emotivo, hasta lo emocional y sentimental, es algo que se da en muchos otros momentos posteriores del arte, ¿vale? Por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media hay un primer movimiento que es el románico, y ese es muy seco. Luego está el arte gótico, que es muy emotivo. Luego el Renacimiento, siglo XVI, que es muy seco. Siglo XVII, el barroco, muy emotivo habitualmente. Y luego también otros momentos, el romanticismo muy emotivo, el neoclasicismo muy seco. Hay momentos y hay personas pues que les pasa eso, que unos son más secos y otros más emotivos. Y en el arte pasa igual. Había unas líneas de Fray Luis de León que me gustan mucho, que dice que el paisaje a algunos les produce sensaciones, y dice, en vos de sangre y en mí de melancolía. En algunos de emoción, de ganas de cantar, de tensión, y en otros el mismo paisaje les provoca una sensación de calma, de tranquilidad, incluso de melancolía, ¿vale? De ese sosiego pues que lleva a la introspección, a intentar encontrarse a uno mismo, ¿vale? Y lo último que daría la pintura. La pintura se ha conservado poco, se conserva sobre todo en vasijas, y las temáticas de la pintura habitualmente son temáticas que tienen que ver con los ciclos mitológicos, ¿vale? Encontramos dibujos pues, de Aquiles, de Ajax, de Marte, de Ares, de Afrodita, de Zeus, ¿vale? Y grandes pinturas fundamentalmente monócromas, es decir, de un solo color, y que también van cambiando a lo largo del tiempo. Las primeras decoraciones de jarros son muy geométricas, con cuadrados y triángulos, pues lo que haría mi hijo. ¿Vale? Mi hijo se pone a dibujar ahora, pues haría garabatos. Bueno, geométrico no, pero haría garabatos. Pero conforme va creciendo, sus figuras y lo que él dibuje irá ganando en realismo. Pues lo mismo pasa en la pintura. Las primeras representaciones son muy geométricas, con muy poca habilidad. Sin embargo, posteriormente pues las figuras pues ganarán en profundidad, proporcionalidad, sabrán expresar cosas que antes no sabían, etcétera, etcétera. Así que ahí está la cosa. Pues eso, si no sabéis cómo expresar lo que sentís, tenéis que hacerlo siempre a través del arte, a través de la literatura, a través de la pintura, la escultura, la arquitectura, ¿vale? Si queréis estudiar arquitectura. Y de ese modo, vuestra creación hablará por vosotros y hablará con vuestro mejor lenguaje. ¿De acuerdo? Pues nada, os dejo con eso. El arte de la antigua Grecia, acordaos, muy importante para la civilización actual y está en la base de lo que somos, ¿vale? Y podéis añadirlo a aquellas cosas que nos han dado los griegos y que todavía están en nuestro interior. Hasta luego.